pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Con la profesora de historia Carla y la profe de educación física Claudia, hoy nos preguntamos, ¿deporte y política, juntos o separados? Sí, el deporte se vincula con la historia política, ya que para realizar eventos de gran magnitud, como por ejemplo un mundial o Juegos Olímpicos, se necesita apoyo político. Sí, se vincula mucho el deporte con la historia argentina. Podría llegar a servir el deporte para solucionar temas políticos. Podría. Sí, pueden los deportistas ser protagonistas de una manifestación política. Sí, totalmente. Los deportistas pueden ser protagonistas y más si ese deportista es conocido. Un ejemplo, Muhammad Ali, que hizo una batalla contra el racismo. Hizo una batalla que desgraciadamente todavía hoy en día existe. Un claro ejemplo de usar al deporte políticamente fue en 1978, en la dictadura militar argentina. Se organizó el único mundial acá en Argentina solamente para cubrir cosas que estaban pasando, e incluso hubo jugadores de otros países que nos animaban a venir acá por miedo a la dictadura, cuando nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Yo creo que siempre el deporte se usó políticamente y al revés también. Para mí los hechos políticos que impactaron en el deporte son varios. Uno fue la creación de la política de fútbol para todos en aquel momento y la creación de un medio de comunicación público como es Deporte B. Se me ocurren muchos ejemplos de hechos políticos que impactaron al deporte, ya que, bueno, el deporte y la política van de la mano, se necesitan uno del otro. Un ejemplo que se me ocurre es el de la Unión Soviética, que tras su fragmentación dejaron de ser potencia en muchos deportes, ya que no eran tantos, no tenían la misma fuerza que antes. Sí, el deporte puede ser un promotor de paz. Un ejemplo que se me ocurre es quién no salió a la calle o algo a jugar con sus amigos o para entretenerse. Creo que esa es la esencia del deporte, la amistad, la competencia sana. Sí, puede el deporte ser promotor de la paz, pero para mí lo único que promueve son enfrentamientos. ¿Puede haber política en un penal bien pateado? ¿Y en un triple convertido en el último segundo? ¿Puede un try en un mundial cambiar el destino de una nación? ¿Se vincula al deporte con la historia política? Por esta y por esta última pregunta, amarilla. Y por la próxima, roja y afuera. Bueno, no, la idea no es expulsar o hacer invisible el vínculo entre el deporte y la política, sino no llevar al campo deportivo y a las tribunas los conflictos políticos. Por eso, por ejemplo, se firma una tregua olímpica con los países integrantes de las Naciones Unidas antes del inicio de los Juegos Olímpicos, en la que los países se comprometen a que durante ese periodo
que también incluye a los Juegos Paralímpicos, que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales estén garantizadas. Desde que Pierre de Coubertin creó el Comité Olímpico Internacional, la premisa fue esa: impulsar las relaciones pacíficas y constructivas entre las naciones, fomentar el espíritu de superación personal, el juego limpio y la sana competencia. El espíritu olímpico. Escuchá lo que dice la Carta Olímpica, Darío. No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos. Y si no te queda claro, te lo repito. Adoptar medidas para reforzar la unidad del movimiento olímpico, proteger su independencia, mantener y promover su neutralidad política y salvaguardar la autonomía del deporte. La FIFA, las asociaciones nacionales y las federaciones de la mayoría de los deportes siguen esa idea. Pero, no sé, ¿logran algo? ¿Puede evitarse que aumente los conflictos por el deporte? Ya lo dijo mi amigo Aristóteles, un gran 9 de área, definidor por naturaleza. El hombre es un animal político. Bueno, para algunos jugadores la definición termina en el hombre es un animal. Buen punto, Carla. Y te digo algo, yo, yendo a la cancha, aplaudí a un montón. Pero es imposible detener la definición en este punto, porque la política es una de las dimensiones del deporte moderno, una de sus facetas, como lo es también la económica o también la del marketing. Y en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales, la exaltación de los nacionalismos se lleva al extremo. Y ya cuando vemos al deporte como fenómeno de masas, no puede tomarse como algo aislado de lo que lo rodea. Ahí influye lo político, y también lo social, lo cultural y la economía. El deporte genera un escenario que permite sublimar la guerra. Si bien se trata de un campo de enfrentamiento simbólico, sostiene rivalidades, como en la guerra, pero deja en el espacio deportivo los retos que podrían ser bélicos. El fútbol fue un gran catalizador de conflictos, pero también sirvió para abrir heridas o saldar deudas, políticas, de guerra, una forma de ser victoriosos sin llegar a la confrontación armada. Lo primero que se me viene con México 86 es Diego hablando, él paradito, solo, reja de por medio, como si yo te dijera 300 periodistas. Y Diego ahí respondiendo como si fuera Barack Obama. Estaba lucidísimo, no solo dentro de la cancha, sino también afuera, porque tenía respuestas para todo en ese momento. Yo de política no hablo. Párate ese, Diego. No, de política no. Párate ese, Diego. No, de política no, querido. Diego. Yo juego al fútbol, de política no. Yo recuerdo el día previo al partido, decenas de periodistas iban entrando por la puerta. Yo estaba hablando con Justi, con Bocchini, como si fuéramos totalmente anónimos. Y Diego, desde dentro de la cancha, era preguntado sobre lo divino y sobre lo humano. Parecía una fiera en una jaula que estaba exponiéndose ante el mundo, ¿no? O sea, al lado de Diego todos éramos ciudadanos, ¿no? Y al fin y al cabo, al día siguiente, todos íbamos a correr detrás de la misma pelota. Cuando los juegos dejaron de ser juegos para reglamentarse y convertirse en deportes, comenzó la competencia internacional. La influencia política en los eventos deportivos internacionales existe desde siempre. Los Juegos de Berlín quedarán en la historia como los Juegos del Nazismo. Desde el culto al cuerpo perfecto y la manera de marchar de los atletas, pasando por la construcción de los estadios, todo denotaba la ostentación, la propaganda y el poder nazi. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade in neuer Zeitrechnung als eröffnet. Hitler utilizó políticamente esta competencia deportiva.
El ministro de propaganda del nazismo, Joseph Goebbels, consideraba que ganar un partido internacional es más importante para la gente que capturar una ciudad. No fueron muchos los atletas que no realizaron el saludo nazi. El más conocido fue Chase Owens, un afroamericano que ganó 4 medallas de oro y a quien el líder alemán evitó para no tener que estrechar su mano. En esos Juegos Olímpicos, Chase Owens y el atleta alemán Lutz Long se hicieron amigos luego de que Long le dio un consejo a Owens durante la clasificación de salto en largo. Gracias a esa recomendación, el estadounidense ganó la medalla dorada y al terminar la prueba fue a abrazar a su rival. La osadía de Long, un deportista alemán rubio, blanco, que se abraza con un deportista negro y acaba de dejarlo en el segundo puesto en la Alemania de Hitler, le valió ser enviado en la primera línea de batalla en la invasión a Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial, donde murió 7 años después de ese abrazo. Los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 están llenos de esta intromisión política en el deporte. La saltadora en alto Gretel Bergmann, candidata a medalla dorada, fue excluida del equipo alemán por ser judía y reemplazada por Dora Racksten, que terminó 4ª y luego fue campeona de Europa con récord mundial. Pero en 1938, Dora fue detenida por la policía nazi y acusada de trasvestirse de mujer, algo prohibido en Alemania. Tras los exámenes médicos correspondientes, se verificó que biológicamente era un hombre con una malformación en sus genitales de nacimiento. Se le hizo un juicio y fue condenado a vivir como hombre bajo el nombre de Heinrich. En 1966, Racksten confesó en una nota en la revista Times que nunca había vivido como una mujer y que el nazismo la había forzado a competir en salto en alto femenino por el honor y la gloria de Alemania. 36 años más tarde, Alemania fue testigo de la mayor tragedia en la historia del olimpismo. Los Juegos de Múnich 72 quedaron el hecho más dramático en la historia del olimpismo. La matanza de 11 atletas de la delegación israelí a manos de un comando de la organización terrorista palestina Septiembre Negro. A las 4:30 de la madrugada del 5 de septiembre de 1972, 8 terroristas disfrazados de atletas saltaron la verja de 2 metros que rodeaba la Villa Olímpica. El que no los confundió fue Moshe Weinberg, el entrenador del equipo de lucha israelí, quien dio el grito de alerta y resultó asesinado en el acto, al igual que el luchador Yosef Romano, quien intentó desarmar a uno de los terroristas. En la confusión, 9 atletas lograron escapar y otros 9 fueron tomados como rehenes. Septiembre Negro era una organización terrorista palestina, porque ellos pedían que le devolvieran un grupo de palestinos que Israel lo tenía presos en cierto lugar, creían el avión, y aparte de eso, que con ese avión los llevasen a Egipto para que le entregasen 200 palestinos que tenían presos. En los Juegos Olímpicos Melbourne 1956 se produjo el baño sangriento, una virtual batalla acuática durante un partido de waterpolo entre húngaros y soviéticos. ¿Por qué semejante enfrentamiento? Tan solo un mes atrás, los tanques de la Unión Soviética habían sofocado una revolución en Hungría. A Mohamed Ali le quitaron su corona de campeón mundial de los pesados de boxeo y fue encarcelado en 1967 por su negativa a enrolarse en el ejército estadounidense e ir a la guerra de Vietnam. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. My conscience won't let me go shoot some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? Who would have the face? The judge. The judge is what color? I don't know. He's white. So in other words, I'd have to ask a white man, may I call myself Muhammad Ali Ball? Take me to jail.
En noviembre de 1973, la selección de la Unión Soviética no viajó a Santiago de Chile para jugar el partido de vuelta del repechaje para el Mundial de Alemania 74. Los soviéticos adujeron que luego del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, no estaban dadas las condiciones de seguridad. También decían que el Estadio Nacional, donde debía jugarse el partido, era utilizado como centro clandestino de detención y tortura de opositores al régimen del dictador Pinochet. Lo que era cierto. La selección chilena se presentó para disputar el juego y ante la mirada del árbitro y algunos espectadores marcó un simbólico gol sin oposición. 1968 fue el año insignia de los 60. El furor del movimiento hippie, la primavera de Praga, el mayo francés, el asesinato del líder negro Martin Luther King, el legendario disco blanco de los Beatles. Ese año, el movimiento olímpico sucumbió por dos hechos: la matanza de Tlatelolco, consumada por el Estado mexicano, por el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil, que dejó un saldo de 20 muertes a solo 10 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de México. Además, los atletas norteamericanos John Carlos y Tommy Smith, oro y bronce en los 200 metros, dejaron una huella que aún perdura. El puño en alto, en protesta a la marcada violación a los derechos de los afroamericanos en su país. Un gesto conocido como Black Power. Tommy Smith y John Carlos están en ese podio que los encumbra como atletas para reivindicar lo que creen que es un mundo mejor. Es una imagen de una potencia tan extraordinaria que es muy difícil nivelarla en cualquier otro contexto histórico. Ese podio, esos tres hombres puestos allí, expresan que la condición humana vale la pena y que esos hombres son lo mejor de la condición humana. El Comité Olímpico Internacional, que nada había tenido para decir del nazismo en Berlín 36, consideró la actitud de los atletas afroamericanos, Smith y Carlos, como un gesto político inaceptable para el movimiento olímpico. Ambos fueron expulsados del juego. En el Mundial de Fútbol de Italia en 1934, el dictador italiano Benito Mussolini no solo asistió a todos los partidos del equipo nacional, sino que se encargó personalmente de elegir árbitros y amedrentar rivales. Los jugadores debían hacer el saludo fascista con el brazo extendido en cada juego. Italia fue campeón. 4 años después, en Francia 38, Mussolini subió la apuesta y cuando la selección italiana llegó nuevamente a la final del Mundial, envió un telegrama muy motivador que el plantel recibió en el vestuario antes del partido decisivo con Hungría. Solo 3 palabras: vencer o morir. Los italianos ganaron 4-2. Al terminar el encuentro, el arquero de Hungría, Anta Sabo, reconoció que se había enterado del telegrama de Mussolini y expresó: nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido. Con los 4 goles que me hicieron, salvé la vida de 11 seres humanos. ¿Qué pasó en Argentina? Julio Argentino Roca, al que apodaban el Zorro, fue uno de los primeros en aprovechar su poder político para meterse en el fútbol. Más que aprovechar, intentar aprovechar, porque no le salió del todo bien. No me digas que al final el Zorro perdió las mañas. Un poco. En 1912, Roca, que ya había sido presidente 2 veces, fue enviado a Río de Janeiro y San Pablo para tratar de arreglar unas tensas relaciones con Brasil. En el marco de los festejos del 90 aniversario de la independencia brasileña, se organizó un partido, un clásico. Estaban el presidente de Brasil, canciller y varios ministros, una fiesta. Pero la selección argentina tenía ganas de participar de otra manera. En 45 minutos ya ganaba 3-0. Fue cuando el componedor Roca bajó al vestuario, elogió a los jugadores y luego bajó línea política. Les dijo: muchachos, Brasil está de fiesta, hoy tienen que perder. Háganlo por la paz de América, háganlo por la patria. Hizo la gran Mussolini, la de vencer o morir, pero al revés. Qué mal. ¿Cuánto perdieron? Ganaron 5-0. Ah, bueno.
Entonces al zorro lo dejaron mudo como a Bernardo. Es verdad, Roca lo intentó y no pudo, pero los que vinieron después utilizaron al deporte de alguna u otra forma políticamente. El caso más emblemático en nuestro país fue el Mundial 78, un torneo para el que Argentina obtuvo la sede en 1966, pero que se llevó a cabo con la Junta Militar en el poder. Y mientras la burbuja financiera se expande, la Junta busca limpiar su imagen ante el mundo. Para eso lanza su maniobra de propaganda más efectiva hasta el momento: el Mundial 78. El régimen militar argentino aprovechó políticamente los éxitos del seleccionado de fútbol y el caso más notorio fue el Mundial de 1978 en este país. La dictadura militar usó al Mundial de Fútbol para silenciar y tapar uno de los mayores genocidios de la historia argentina. En 1976, los militares dominaron todos los estratos de poder económico y social en el país. Y vieron que el modelo del fútbol les podría ser útil para tapar todas las atrocidades que se estaban cometiendo y que se iban a cometer. La organización del Mundial de Fútbol en 1978 en Argentina, que ya en 1966 había sido designada como sede, les vino como anillo al dedo para esta tarea. Llegaron a confesar que este Mundial del 78 les recordaba vagamente las Olimpiadas de 1936 que Hitler había organizado para celebrar la superioridad de la raza aria y bendecir su propio poder absoluto. Se gastaron $700 millones, 10 veces más de lo previsto. Se construyeron y remodelaron estadios, aeropuertos y hoteles. El Mundial les vino como anillo al dedo a los militares para mostrar al mundo que Argentina era un lugar donde se respiraba paz y prosperidad. La cantidad de dinero que la Argentina invirtió en el Campeonato Mundial tampoco se compadece con la organización porque hubo un afano descomunal. O sea, hemos dilapidado los fondos de una manera descomunal porque no había control. Que muchas veces no deja de haber algún taxista facho, algún argentino desviado en ese sentido, que cree que por el solo hecho de ser militar sos patriótico y sos honesto y no afanás como los civiles. No. Sabemos que el plata les desapareció. Y no se sabe en qué se gastó. Y a mucha gente que le vendió servicio a Alianza 78 se le quedó debiendo. Los mataron, los quebraron. Pero en países como Holanda y Francia se denunciaban los crímenes y las desapariciones y se alentaba a un boicot al torneo, algo que nunca sucedió. Argentina fue campeón en la cancha de River, a 2000 metros de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, donde funcionaba el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. La fiesta del fútbol tapó todo. Argentina va a ganar un mundial por primera vez en la historia y en su propio país. El pueblo festejó a rabiar, salió a las calles después de mucho tiempo y en el momento más represivo de la historia. El hecho de que la dictadura haya usado toda su maquinaria para legitimarse en un torneo deportivo mundial con un deporte que en la Argentina se vive con mucha pasión y se juega en todos los rincones del país, demuestra parte de los planes que tenía el régimen para sostenerse en el poder. Pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Tiene que haber un sentimiento humano, si no, ¿qué será de nosotros? Porque esto era como jugar arriba de cadáveres, en algunos casos. Era patear una pelota ensangrentada. Así como los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron utilizados por Adolf Hitler en Alemania, el Mundial de 1978 intentó ser utilizado para silenciar y tapar lo que ocurría en el país. La dictadura usó el fútbol y la pasión de la gente para sus intereses y se trató de ocultar uno de los genocidios más terribles de la historia argentina. Históricamente, los gobiernos militares fueron quizás los que más utilizaron al deporte políticamente.
El golpe de Estado de 1955, conocido como la Revolución Libertadora, destruyó todo el desarrollo que en políticas deportivas se había construido durante el gobierno del general Juan Domingo Perón. La persecución que emprendió la Libertadora quedó en la historia como el genocidio del deporte argentino. El golpe de Estado de 1955 hace con el deporte lo que hace con buena parte del resto de la vida política y social de la Argentina. Procura desperonizar el deporte, procura desperonizar la sociedad. Nos trataron muy mal, nos mandaron a un sótano. Nos acusaron de profesionalismo porque Perón, en una charla que tuvimos con él, nos dijo si alguien necesitaba algo, que lo pidiera. ¿Qué quieren? Y nadie decía nada. Y este muchacho Pérez Varela, que era el más avanzado comercialmente, que nosotros, que dijo, vea, mi general, nosotros necesitaríamos un coche para trabajar, para movernos. Así nació el tema del coche. La Revolución Libertadora aprovechó esa orden para importar un auto que recibieron los jugadores para declararlos profesionales. Era una época en la que el código del aficionado le impedía a los deportistas amateurs recibir recompensa por practicar deportes. La comisión entrevistaba a los jugadores, más que entrevistaba, los instigaba, los hostigaba a decir cómo habían sido favorecidos por el régimen depuesto. Fue la excusa perfecta. Lo suspendieron a todos de por vida. La sanción afectó el desenvolvimiento de la selección argentina. Cortó el vuelo a los mejores jugadores del país y limitó el desenvolvimiento de esos jugadores en el fuero deportivo regular. Desde la sanción hasta que Manu Ginóbili hace capote en Indianápolis con todos sus compañeros y salimos subcampeones mundiales, no volvimos a figurar. Lejos de apoyar al deporte con una política a largo plazo, la dictadura militar centró sus esfuerzos económicos y políticos en el Mundial 78. La persecución emprendida desde el Estado a través de las Fuerzas Armadas no dejó afuera a los deportistas federados. 35 atletas aún continúan desaparecidos. Entre ellos, el maratonista Miguel Venancio Sánchez. Miguel Sánchez es una víctima de una dictadura militar sangrienta y feroz, pero también un símbolo de un deporte grande, olímpico en el sentido más lindo del término y de la palabra, lleno de valores, de amor por la vida y por el deporte, de pasión por su país y por el mundo. Eso es la cosa más importante para mí. La jugadora de hockey Adriana Acosta. El tenista Daniel Shapira y 25 jugadores de La Plata Rugby Club. Tipos que verdaderamente lucharon por sus ideales y uno a veces dice, ni siquiera sabes dónde podés ir a rendirles un homenaje porque no sabes dónde están. Es una sensación de tristeza, pero por otro lado creo que está bueno que los recordemos, ¿no? Me genera una situación ambivalente, ¿no? Una tristeza muy grande, pero por otro lado recordarlos bien, pero recordarlos bien porque apostamos un montón de cosas que ellos nos dejaron, me parece bueno. Un año después del golpe asumió como nuevo presidente del Comité Olímpico Argentino el coronel Antonio Rodríguez. Fue un hombre de una gestión fuertemente personalista y siempre alineada a los deseos de la Junta. Rodríguez, además, fue uno de los impulsores de que Argentina no participara en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Estados Unidos utilizó como excusa la invasión de la Unión Soviética a Afganistán para impulsar el boicot. Y Argentina se plegó a los 65 países que no fueron a los Juegos. Después de la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982 y con la dictadura ya dando signos de debilidad, hubo un estadio que fue el primero en cantar en contra de la dictadura. Fue el Luna Park durante el Mundial de Vóley.
esto del Luna Park lleno de gente gritando el que nos salte a su militar en octubre del 82, para mí fue algo que no me voy a olvidar nunca. El vóley no puede levantar ningún estandarte de lucha contra la dictadura, pero generó por lo menos que la gente esté ahí y grite eso. A 4 meses de la finalización de la guerra, un grupo de jóvenes moldeado por el entrenador coreano Yong Ban-son conformó la primera generación dorada del vóley y disputó un torneo que fue un símbolo de la liberación. Nosotros estábamos abajo de una de las tribunas, adentro del Luna, ¿no? Entrando en calor, y ya el estadio lleno antes de jugar nosotros al mango, y la gente gritaba, saltaba esto, el que nos salta es un militar, y se movía, o sea que nosotros decíamos, esto se va a caer. Un cuerpo técnico fuerte más una serie de jugadores de gran talento y amor propio fueron el puntapié inicial de un ciclo que empezó con un 3er puesto en aquel mundial, siguió con un 6º puesto en los Juegos de Los Ángeles 84 y finalizó con una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. Para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Argentina e Inglaterra tiene suficientes elementos para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos, o no hace falta agregarle ningún condimento extra a esto que, de por sí, tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y el deporte es permanente. Pero la política no está metida dentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa. Es una oportunidad muy grande para darle una verdadera lección al mundo. Para establecer distancias con toda clase de histeria. ¿Qué te parece? Muy bueno. Es un tipo inteligente el que escribió esto. No sé quién lo escribió. ¿Alguien de nosotros? Ah, mirá vos, qué lindo, se me pone la piel de gallina, che. Y habrá sido Jorge. Pues es Jorge. Valdano. ¿Valdano? Yo creo que lo dije yo, ¿no? Sí, por lo menos me reconozco en el primer párrafo. No sabía que era tan larga la declaración, pero bueno, se parece a mí, yo matizo todo. Clarísimo como el de hoy que sigue hablando y sigue siendo tan claro, ¿no? Un tipo que ve las cosas como las escribió, ¿no? Y que es verdad que el deporte no tiene nada que ver con una guerra, pero que el corazón en el deporte tira mucho por la bandera. Está bien, desde un punto de vista ético es irreprochable, pero el paso del tiempo de alguna manera desmiente esa sensación que yo tenía antes del partido. Yo no le vi la relevancia estomacal que tenía el partido. No diré política, sino estomacal que tenía el partido. Pero desde que se jugó hasta hoy, esa relevancia no ha hecho más que crecer, señal de que en aquel momento existía esa demanda por parte de la sociedad argentina. Y de hecho, Maradona pasó a tener la consideración que tiene por la fuerza de aquel partido. Yo estaba en plena colimba, y a mí me salvó el fútbol. Yo estaba en el regimiento Patricio, yo soy categoría 62. Yo estaba jugando en el 82 Independiente y el fútbol me salvó porque iba, firmaba y estaba a disposición si llegado el caso faltase
gente para ir al sur. Y de especial era el hecho de jugar contra Inglaterra, pero también por por la atmósfera, por lo que se decía. Era como dos cosas encontradas, ¿no? El fútbol y la guerra. Por suerte, como estaba jugando Argentina, nos hacía ver solamente fútbol. El tema de la guerra, para mí, que la había vivido, quedaba en un segundo plano. Pero el entorno, el café, el trabajo, la reunión con la familia, hacía como que todo el mundo comentaba que la guerra seguía en un partido de fútbol. Yo esperaba ese cruce como el pan de todos los días. Era algo, una revancha que me quería tomar, aunque sea con el fútbol. Y recuerdo muchos nervios, mucha impotencia, porque los días previos era revivir permanentemente la derrota en Malvinas. Y yo sabía que esos jugadores iban a pelear con mi corazón, iban a dejar todo en la cancha. Sabíamos que no solamente nosotros, el país acá estaba pendiente de ese partido, así que era la final. ¿Por qué es tan atractivo el deporte? ¿Qué hace que la historia política se vincule tanto con los hechos deportivos? A pesar que dicen no querer a la política en la cancha, por afuera miles de políticos usan al deporte. Y también es cierto que los deportistas saltan a la arena política desde la plataforma de un gol, una medalla o una copa. Pichi Campana, goleador histórico de la Liga Nacional de Básquet, fue vicegobernador de Córdoba. Ricardo Julio Villa, campeón del mundo en el 78, fue intendente de su pueblo, Roque Pérez. La Tigresa Acuña, campeona mundial de boxeo, resultó electa concejal del partido de 3 de febrero. Camagüe Espínola, ganador de 4 medallas olímpicas, fue intendente de la ciudad de Corrientes y es senador nacional. También fue secretario de Deportes de la Nación desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2015. Daniel Scioli, campeón mundial de la motonáutica, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional y vicepresidente de la Nación. Carlos Reutemann, subcampeón mundial de Fórmula 1, senador y gobernador de Santa Fe. ¿Sigo? No, Carla, ya te dijimos que no mezcles política y deporte. No entienden, no quieren entender, se hacen los distraídos. Política y deporte son inseparables. No pueden vivir el uno sin el otro. La Asociación de Fútbol Argentino no deja que los jugadores se manifiesten políticamente en una cancha. Tampoco la FIFA. Como el Comité Olímpico Internacional, cualquier expresión con aroma político es sancionada, o al menos amonestada. Sin embargo, las entidades que manejan el deporte internacional toman decisiones políticas. El COI retiró invitación a Sudáfrica para participar en los Juegos Olímpicos Tokio 1964 debido al apartheid, el sistema de segregación racial, y el deporte sudafricano estuvo relegado de las competencias internacionales hasta que el apartheid terminó. El Comité Olímpico Internacional le permitió participar de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 a los equipos deportivos de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que se encontraba en plena disolución como país. Una decisión política 100%. Compitieron como equipo unificado bajo la bandera del COI, y el equipo unificado en Barcelona ganó el medallero. Sus atletas se colgaron 112 medallas, 45 de oro, por encima de Estados Unidos, Alemania, China, Cuba o el local España. ¿Qué eventos recientes en nuestro país nos ponen a reflexionar sobre deporte y política? La jueza paró el partido para que retiraran un cartel con un pedido fútbol femenino profesional. 2 policías se llevaron la bandera y recién ahí la árbitra reanudó el encuentro. Un caso paradigmático resultó el de la hinchada de Nueva Chicago en plena dictadura. Fue llevada presa toda la hinchada por cantar la marcha peronista durante un partido. Promediando el primer tiempo, empezó desde este lugar, que era la tribuna de madera, no lo que soy, sino que había una tribuna de madera, a cantarse la marcha peronista. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Fue como una
un grito de guerra, de protesta. Primero empezó tímidamente, pero al poquito tiempo era todo el estadio, ¿no? Fue unánime, toda la cancha cantando la marcha peronista. Eso parece que no cayó muy bien porque la policía, al terminar el partido, tomó una manera de sanción hacia toda la gente que había estado directamente en el partido. Y quizás el más insólito. En 2018, la APREVIDE, Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires, hizo retirar una bandera de Sarmiento de Junín con la imagen de Eva Perón en el estadio Eva Perón de Junín. En 2016, el mariscal de campo de fútbol americano Colin Kaepernick comenzó una campaña de protesta al momento que sonaba el himno de Estados Unidos. Su manera de hacerlo fue arrodillarse con la pierna derecha. ¿El motivo? No voy a ponerme de pie para demostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color. Una clara referencia a los casos de violencia policial hacia los afroestadounidenses que suceden a menudo en ese país. Kaepernick fue criticado y hasta acusado de traidor, pero otros compañeros en la Liga de Fútbol Americano, en la que más del 60% de los jugadores son afroestadounidenses, imitaron su forma de protesta durante el himno. La protesta también se extendió a la NBA y al fútbol femenino. Megan Rapinoe fue la primera mujer y la primera atleta blanca en unirse al movimiento que inició Kaepernick. Al ser gay y estadounidense, sé lo que significa mirar a la bandera y saber que no te protegen todas tus libertades, dijo Rapinoe. La NBA sí permite a veces ciertas expresiones políticas. Este año, los jugadores que reanudaron el certamen en la burbuja de Orlando luego de la suspensión por COVID-19 lucieron camisetas con 29 inscripciones en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Las frases ocupan el espacio en el que habitualmente va el nombre del jugador. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. En 1924, los jugadores de Huracán no posaron para el fotógrafo de la revista El Gráfico antes de un partido en solidaridad con sus trabajadores en conflicto con la empresa. Verdadero. Sí, es verdadero. Verdadero. La foto era típica de la revista y sus pósters en los años 20 y 30. El gesto de los futbolistas del Globo fue reconocido y saludado por la Federación Deportiva Obrera. Argentinos Juniors lleva su nombre en homenaje a un grupo de niños criollos que jugaban al fútbol en el barrio de La Paternal. Sí, es verdadero. Falso. Falso. El club, formado por jóvenes anarquistas y socialistas, es el resultado de la fusión de los equipos Sol de la Victoria, el nombre del himno de los trabajadores del Partido Socialista Italiano, y Mártires de Chicago, un homenaje a los obreros asesinados en Estados Unidos y por los cuales se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajador en todo el mundo. Va otra. El club de boxeo de donde surgió el célebre toro salvaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo, fue fundado por un grupo de jóvenes socialistas. No, es falso. Verdadero. Verdadero. Se llamaba Internacional Boxing Club y Firpo, licencia número 1 del boxeo argentino. Surgió de ese lugar para protagonizar en 1923 una pelea histórica en la que sacó del ring al campeón mundial Jack Dempsey. Fue el 14 de septiembre declarado Día del Boxeador. Agustín P. Justo, presidente tras el primer golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, decidió duplicar el presupuesto para el deporte olímpico. Para mí es falso. Es falso. Falso. Lo recortó al mínimo para la delegación que fue a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1932.
Alberto Zorrilla, abanderado de la delegación y medalla dorada en 1928, pidió durante todo el extenuante viaje en barco y tren desde Buenos Aires a Los Ángeles vía Nueva York que enviaran dinero porque no podían entrenar en condiciones. No lo escucharon y decidió renunciar. Alberto Zorrilla venció en la final de los 400 metros libres a Flash Gordon y Tarzán. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. El día que ganó la medalla dorada en 1928, dejó en el cuarto lugar a Clarence Crabb, quien años más tarde interpretaría a Flash Gordon en el cine. En esa misma carrera, Zorrilla le arrebató el récord olímpico a Johnny Weissmuller, el más famoso de los Tarzán de Hollywood. En los Juegos Olímpicos de 1936, Janet Campbell se convirtió en la primera atleta argentina y sudamericana en participar en un Juego Olímpico y subir al podio. Es falso. Verdadero. Verdadero. Campbell se había entrenado en el larguísimo viaje a Berlín en la pileta del barco con una soga anudada en su tobillo para realizar las brazadas sin avanzar. Un dato curioso, en Argentina, Campbell podía representar al país y ganar una medalla olímpica, pero todavía no podía votar. El atleta afroestadounidense Jesse Owens, que ganó 4 medallas doradas en atletismo en Berlín 1936, se negó a estrechar la mano de Hitler luego de su proeza. Verdadero. No le dio la mano. Creo que es falso. Falso. Es verdad que no se saludaron, pero porque Hitler ya no estaba en el estadio. Owens lo confirmó. El que sí negó a saludar a Hitler en su momento fue el argentino Julio Curatella, medalla de bronce en remo. Hubo un argentino entre los 13 miembros fundadores del Comité Olímpico Internacional en 1894. Sí, verdadero. 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 Siempre hay un argentino. ¿Lo querés conocer? En la fundación del Comité Olímpico Internacional hubo un maestro argentino, un docente que quería llevar el deporte a las escuelas para formar personas, un entrerriano con ideales nobles en un círculo de aristócratas y militares. Hubo que esperar 30 años para tener una delegación argentina en los Juegos Olímpicos y un oro. A la reunión que dio origen al Comité Olímpico Internacional en París el 23 de junio de 1894, asistieron 7 de sus 12 miembros fundadores. Uno de los 5 ausentes fue un pedagogo entrerriano, un rector de la Escuela Nacional de Concepción del Uruguay. Zubiaur era un abogado entrerriano, nacido en Paraná, en 1856. La relación de Zubiaur con el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay es muy estrecha. Como rector establece una serie de reformas al programa educativo, entre los cuales se encuentra la promoción de la educación física y el deporte. Revoluciona cómo se establece la educación, inclusive aceptan mujeres, lo cual para la época era también una postura avanzada. Ahora, ¿cómo pudieron cruzarse los caminos de un modesto maestro entrerriano con el de un varón francés de la élite europea? La Exposición Universal por los festejos del centenario de la Revolución Francesa en París fue el escenario del encuentro entre José Benjamín Zubiaur y el varón francés Pierre Frédéric de Coubertin, alma mater y fundador del movimiento olímpico moderno. Ambos asistieron al Congreso Internacional para la Propagación de los Ejercicios Físicos, que se realizó en el marco de la majestuosa feria en la que, además, se presentó la Torre Eiffel. Ambos coincidieron en algo: el entusiasmo por el modelo de educación física inglesa, que ligaba la práctica deportiva con la formación de los individuos. Coubertin en 1889 todavía no había pensado en establecer el Comité Olímpico Internacional y en promover los Juegos Olímpicos modernos. Es un educador
que está abocado a robustecer a su país, a Francia, que venía de una derrota 30 años antes en la guerra franco-prusiana. Una de las explicaciones de la derrota de la guerra es que el ejército francés era débil. Coubertin cree que fortaleciendo a los jóvenes franceses puede restaurar a la Francia. Cuando Coubertin piensa de esta manera, se conoce con Subiaur. Y este es el Coubertin que Subiaur recuerda durante toda su vida. Cuando en 1894 Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional, necesitó de una amplia representación para legitimar su trabajo a nivel mundial. Es por ello que incluyó a varios miembros de diferentes partes del mundo que no estaban presentes en París en 1894. Entre ellos estaba José Benjamín Subiaur. Pero de a poco la fascinación inicial entre Coubertin y Subiaur comenzó a disolverse. Subiaur siempre ocupó muy poco espacio en sus misivas para referirse al movimiento olímpico y se detenía mucho en lo que lo apasionaba, el deporte y la educación. Esto era tan evidente que nunca habló en público del olimpismo ni realizó gestiones para que la Argentina tuviera un comité olímpico nacional. Además, faltó a todas las reuniones europeas del COI. Si así eran las cosas, ¿qué sentido tenía para el COI tener a Subiaur entre sus miembros? Se busca una excusa formal para echarlo, con la excusa de que Subiaur no asiste a las reuniones. Era un hombre de pocos recursos, él siempre fue un empleado público, en definitiva, ¿no? De manera que yo pienso que esa debe haber sido la razón, la dificultad económica en poder hacer viajes periódicos como lo demandan este tipo de organizaciones, ¿no? El comité, con la presencia de 14 de sus 33 integrantes, lo declaró dimisionario en su 9ª sesión de La Haya en 1907. Con elegancia, el COI decidió expulsar a Subiaur al cabo de 13 años. Buenos Aires, 22 de junio de 1907. Señor Pierre de Coubertin, no merezco esa decisión. Desde 1889, como miembro del Consejo Nacional de Educación al que pertenezco actualmente, he hecho lo máximo para que la educación física se difunda en todas las escuelas de mi país. Para Subiaur, la competencia era simplemente un medio para formar al ciudadano. Para Coubertin era un medio hacia la excelencia deportiva, la paz, la internacionalización. Los medios son similares, los fines difieren una vez que Coubertin establece el Comité Olímpico Internacional. Subiaur no ha recibido el reconocimiento que se merece por su rol como educador y especialmente como propulsor de la educación física y el deporte en Argentina. Lo pierde el movimiento olímpico, pero lo gana Argentina, lo gana la educación argentina. Ya que el deporte y la política no pueden separarse, ¿puede ser entonces promotor de paz? Es la idea. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el deporte, si se lo aprovecha, es una gran herramienta, no solo para la paz, sino también para promover la tolerancia y el respeto. También para respaldar a las mujeres, los jóvenes y minorías. El deporte femenino ayudó mucho para este espacio que hoy están consiguiendo las mujeres en todo el mundo. Muchas ONG, incluso entidades gubernamentales, empresas, aprovechan al deporte, pero de manera positiva. Por ejemplo, para visibilizar la desigualdad de género, la concientización sobre el VIH-Sida. También con la discapacidad, ¿no, Carla? Ahí es clarísimo. La inclusión de personas con discapacidad a través del deporte es fundamental. Que se organicen federativamente equipos de básquet en silla de ruedas, fútbol de amputados, fútbol de disminuidos visuales y ciegos, hace que la sociedad los reconozca, que les den un lugar, y es un lugar que ellos exigen. También se ha demostrado que el deporte apoya el empoderamiento de género, especialmente de las chicas y jóvenes marginadas económicamente. La participación de niñas en el deporte en algunos lugares es muy transgresora y cuestiona todo el modelo.
Es ahí cuando aparece la igualdad. Hablamos del deporte como solucionador de conflictos. Como hizo Nelson Mandela con el Mundial de Rugby en Sudáfrica. Lo utilizó para unir a una sociedad profundamente dividida. En Río 2016 se produjo un hito en lo que refiere a la política y deporte. Por la crítica situación que atravesaban miles de atletas refugiados, el Comité Olímpico Internacional armó un equipo de deportistas que no podían representar a su país, pero sí lo hicieron bajo la bandera olímpica, como aquel equipo unificado en Barcelona 92, pero esta vez fueron 10 deportistas bajo la sigla ROA por sus siglas en inglés. Y hubo también 2 atletas en el equipo de refugiados que lograron las marcas para participar en los Juegos Paralímpicos de Río. Yo siempre digo lo mismo. Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego que iba caminando y te decía, vamos que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todos. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Puede que el nombre Kurt Lutman nos suene a un actor de una serie sueca o a un guitarrista de banda de hard rock finlandesa. Pero no. Kurt es rosarino y jugó en Newell's y en la selección juvenil. Y es de los que saben que el fútbol y la política se conocen desde chiquitos. Después del fútbol fue albañil, militante social, es artista y escribe como los dioses. Ya sacó 4 libros de relatos. En síntesis, Kurt tiene mucho para contar. La diferencia que existe entre el fútbol y la militancia, las semejanzas, es que habría que discutir o charlar primero sobre la palabra militancia. Para mí la militancia es todo eso que nos apasiona. Yo no solamente lo relaciono con algún vínculo de actividad político-partidaria, sino que siento que cada vez más la militancia es crear ese lugar habitable que soñamos, sea dentro de una cancha, sea en el barrio que habitamos o dentro de un continente. En el año 1995 yo estaba jugando en Godoy Cruz de Mendoza. Iba caminando por la Plaza Independencia, me parece, de allá de Mendoza, y vi un montón de mujeres con pañuelos blancos en la cabeza. Había imágenes en blanco y negro, había fechas y quedé impactado. Le pregunté a una de las mujeres del pañuelo blanco en la cabeza qué era eso y por qué giraban en círculo, y con mucha paciencia me explicó que había existido una dictadura, que las imágenes de esos hombres y mujeres que estaban en las pancartas eran sus hijos y que ellas eran las madres de Plaza de Mayo. Es el año 2000 y yo ya estoy jugando en Newell's, en un partido contra Belgrano en reserva. Tengo la suerte, esporádica suerte, que no solía tener, de hacer un gol. Era 20 de marzo
y sentí la necesidad de festejar con una remera que decía cárcel a Videla y a todos los milicos asesinos. En ese contexto, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sindicales que participaban de los 24 de marzo, sabían que fin del menemismo, principio del arruismo, los juicios por la verdad todavía no se habían hecho efectivos. Yo participaba en la organización Hijos y una de las herramientas que habíamos encontrado para poder difundir eso que no se podía hacer legal mediante los juicios es la condena social. Si no había condena legal, por lo menos que hubiese condena social, que es que la gente, el ciudadano, sepa que estaba compartiendo la vereda con una persona que durante la dictadura había desaparecido, violado, torturado. En Newell's, ya jugando en primera división, tuvimos varios conflictos con quienes era el presidente del club. Tenía por costumbre no pagarle a los empleados, tenía por costumbre no valorar el laburo de la gente. Y en un reclamo, en una reunión, hubo un problema con un sueldo. De parte mía yo lo devolví, no porque hubiese sido un gesto personal, sino porque la historia de mi club así lo enseñó. Yo vengo de haber visto cómo se manejaban dentro y fuera de la cancha gente como el Loco Bielsa, como el Tata Martino, como un montón de compañeros que estuvieron antes. O sea, ninguno de nosotros inventó nada. Recuperamos una historia y una forma que tiene que ver con lo colectivo. No puede ser que adentro de la cancha entren 11 jugadores y de un plantel de 23, 24 jugadores cobren 2 o 3. Eso no nos cabe. Aprendimos que no se hace y eso nos lo enseñaron los más grandes. El fútbol no solamente es patear una pelotita, sino ir aprendiendo formas de caminar dentro y fuera de la cancha. Y un equipo no solamente son 11 vestidos con la misma camiseta. Convertirse en un equipo y ser un equipo implica no solamente una cuestión de vestimenta, sino sentirse y conductas que acompañan ese grupo. Vamos a tomar tal vez el deporte más emblemático de nuestro país, que es el fútbol, y ver de qué modo podemos vincular, relacionar al fútbol con la política. Vamos a hacerlo de dos maneras. Un primer esquema vendría a ser la pregunta por la politización del fútbol. Y para eso es fundamental entender la diferencia entre lo que es la política tradicional de las formas de politización más generalizada. Digamos, que el fútbol no esté entramado en las políticas partidarias no hace de ello que el fútbol no sea un hecho político. Tal vez la pregunta más importante tenga que ver con eso. ¿Hay algún hecho social que no sea un hecho político? La importancia entonces en ese sentido de pensar al fútbol retomando una de las frases fundamentales del feminismo de fines de los 60. Lo personal es político. Aquellos que defienden la despolitización del fútbol lo hacen diciendo que el fútbol tiene que ver con los aspectos más propios del divertimento o el entretenimiento de una sociedad. Como si el ocio o el entretenimiento de una sociedad y la espectacularización de nuestro juego no fuese en sí mismo un hecho político. Es más, defender que el fútbol es un acontecimiento despolitizado ¿no es también una forma de tomar partido, de politizarlo? ¿Cómo el fútbol no va a ser un hecho político si allí se nos juega la identidad,
si allí se nos juega esa matriz en cómo nos relacionamos con el otro. Pero al mismo tiempo, podemos invertir el análisis y además de hablar de la politización del fútbol, pensar al revés la futbolización de la política. ¿Qué pasa cuando nos pensamos en una democracia política en términos futbolísticos? ¿Gana o pierde la democracia? Porque si todos aquellos con los que compartimos la sociedad se vuelven para nosotros inminentes adversarios o enemigos a quienes hay que ganarles a toda costa, no les quepa duda que la democracia empieza a ser la gran derrotada. En el fútbol, el rival no es uno solo. Todos los que somos hinchas de un equipo tenemos un clásico rival al que consideramos el adversario más importante. Pero ¿saben qué? En el fútbol, los adversarios son todos los demás equipos. Porque a la hora de jugar un campeonato, estás jugando contra todos. Digo esto porque cuando nuestra democracia o nuestro sistema político se futboliza, se pierde lo más importante que hace al fuero de la política: el pluralismo, la posibilidad de aprender también del que no piensa como uno. Politización del fútbol, futbolización de la política. Lo que queda claro es que el fútbol es un hecho político. ¿Cómo un hombre se puede volver mito en Argentina? En muchos casos pasa con la muerte, como pasó con Carlos Gardel, con Eva Duarte de Perón o con Ernesto Guevara. Pero ¿cómo es un mito en vida y con 25 años? Tal vez la respuesta está entre el minuto 51 y el minuto 55 de ese 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Después del partido y a medida que han ido avanzando los años, aquellos que jugamos hemos entendido hasta qué punto aquel partido resultaba relevante para el aficionado medio. Era una especie de venganza, ¿no? Era decirle, con bombarderos cualquiera, vamos a ver ahora sin bombarderos, no. Sin bombardero ganamos nosotros. O mejor dicho, sin bombardero gana Maradona, porque la verdad es que esa obra fue muy personal y eso lo convirtió en un prócer inmediatamente. Podía haber regresado a Argentina en un caballo blanco como San Martín y la gente lo hubiera aplaudido, lo hubiera aclamado, no como un futbolista, sino como un referente político, militar, social, como queramos llamarlo, ¿no? Pero desde luego que trascendía a lo estrictamente futbolístico. Necesitamos de mitos, necesitamos de tipos a los que podamos idealizar, que sean capaces de hacer lo que nosotros, o materializar nuestros sueños, ¿no? Después nos encargamos en el camino después de destruirlo. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Sabíamos todo, la calidad y que estábamos tal vez ante un nuevo Pelé, eso sí se decía, pero no se decía padre fundador de la patria.
El 21 de junio de 1986 fue el día en que Maradona usó todas sus manos, las manos que son manos y las manos de sus pies, para meter 2 goles que por distintas razones y por un solo objetivo golpearon las puertas del corazón de la gente. Seguramente por eso miles decidieron que nunca más lo iban a dejar de querer. Muy difícil ser más feliz de lo que fue Maradona en el Mundial del 86. Aunque una competencia deportiva no tenga por qué estar relacionada directamente con política, las personas, las instituciones y los clubes acostumbran sí a estarlo, ¿no? Por lo tanto, lo más normal es que el deporte se tiña de política. El deporte no puede entenderse como un hecho aislado de todo lo que lo rodea. Forma parte de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad. Y en ese reflejo aparece la política. La separación de deporte y política es un intento de alimentar una ilusión contradictoria. Los mismos gobernantes que lo proclaman apoyan a los clubes, se suben a los éxitos de los deportistas locales e incluso utilizan a los clubes como plataforma para saltar a la política. El St. Pauli, un equipo chico de la segunda división alemana, tiene más de 500 peñas alrededor del mundo. Millones de hinchas. ¿Por qué? Porque es reconocido como un club antinazi, antifascista, antihomofóbico y que milita la causa LGTB. Su estadio está lleno de carteles antifascistas y otros con proclamas como "lo único que importa es el amor" o "bienvenidos refugiados". La gente se hace hincha del St. Pauli por motivos políticos. El filósofo italiano Antonio Gramsci decía que odiaba a los indiferentes, que vivir es siempre tomar partido. Partido como sinónimo de evento deportivo y también de agrupación política. Al final, la palabra partido los une.